Soy Luis Mantilla, yo trabajo en la Dirección Nacional de Estándares Educativos y sin más vamos a empezar nuestro diálogo, nuestra socialización. Estoy compartiendo la pantalla para que podamos iniciar con el desarrollo de este contenido. Como les decía, esto ha sido planificado con mucho gusto, con mucho entusiasmo para compartir estos saberes, digamos, estos conocimientos, estos lineamientos con todas las docentes y los docentes a nivel nacional. Nosotros desde la Dirección Nacional de Estándares Educativos, perteneciente a la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, hemos planteado esta estrategia de nivelación formativa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es ¿qué es la estrategia de nivelación formativa? Entonces, la respuesta que nosotros establecemos es que esta constituye un proceso pedagógico que busca conocer el estado de desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes en el ciclo lectivo Costa Galápagos 2021-2022, previo al abordaje curricular planificado. Esto es muy importante. Esta última parte es tan importante como la primera. Es decir, que este proceso pedagógico tiene que llevarse a cabo antes de abordar los contenidos curriculares planificados para el año lectivo, ¿sí? Esa es una primera idea y creo que la debemos tener muy clara ya porque el documento que ustedes ven en la parte izquierda, ¿no es cierto? Esta es la portada, ya está colgada en la página web del Ministerio de Educación y ustedes pueden consultarla, pueden leerla, releerla, ¿no es cierto?, para entender de mejor manera. Entonces, esta primera idea, que es un proceso pedagógico que se tiene que realizar previo al abordaje curricular planificado, es la primera idea clave. Después, debemos tener claro que esta estrategia de nivelación formativa tiene una duración de 6 semanas al inicio del año lectivo, es decir, ya tiene que estar empezando a desarrollarse en el inicio del año lectivo. Esta estrategia está constituida por 2 momentos principales. El primero es el momento de tareas diagnósticas. Este momento se realiza en las semanas 1 y 2 y se puede desarrollar, se debe desarrollar a partir de 2 insumos que se han propuesto desde el Ministerio de Educación. Ojo, no son los únicos insumos con los que se puede desarrollar estas tareas diagnósticas, pero son los que el Ministerio ha elaborado y los recomienda para la realización de las tareas diagnósticas. El primero es la caja de herramientas para la evaluación diagnóstica. Y el segundo es un conjunto de instrumentos de tareas diagnósticas. A continuación, bueno, más adelante vamos a profundizar de qué tratan o qué contienen estos documentos. Estas son unas generalidades. El segundo momento es la nivelación formativa. La nivelación formativa tiene que desarrollarse en 4 semanas, es decir, desde la semana 3 hasta la semana 6. Y al igual que el primer momento, contiene 2 insumos principales, o se puede desarrollar a partir de 2 insumos principales. El primero es la guía de nivelación formativa, o más bien el conjunto de guías de nivelación formativa, que son instrumentos que se han elaborado desde el Ministerio de Educación dando énfasis en las áreas de matemática y lengua, que como ustedes sabrán, el currículo nacional que está vigente, ¿no es cierto?, el de 2016, califica a las áreas de matemática y lengua como las áreas instrumentales. ¿Por qué instrumentales? Porque
Estas sirven para desarrollar la abstracción, la capacidad de contar, la capacidad de hablar, de expresarse, de comprensión lectora. Entonces, por eso son instrumentales. Y otro instrumento importante es la caja de herramientas para el refuerzo formativo. Estos son los dos momentos principales de la estrategia. Y hemos colocado aquí un tercer momento, que es ya el abordaje curricular. Y este se realiza a partir de la semana 7, con los insumos que son los contenidos planificados para el año escolar. Entonces, antes del abordaje curricular, todas las instituciones educativas a nivel nacional, ¿no es cierto?, del régimen que está iniciando, tienen que realizar, por un lado, las tareas diagnósticas y, por otro, la nivelación formativa. No se puede iniciar el abordaje curricular sin haber realizado estos dos momentos previos. Es decir, yo no puedo realizar el abordaje curricular sin haber diagnosticado y tampoco puedo hacerlo si no he realizado la nivelación formativa. Avanzamos y ahora vamos a presentarles el paso a paso de las tareas diagnósticas. Este es un esfuerzo y un ejercicio que queremos realizarlo con ustedes, sabiendo de antemano que ustedes ya lo saben, pero es importante recordarlo, reforzarlo para ver en qué momento o tal vez algo se me estaba olvidando como docente, ¿verdad? Algo se me estaba olvidando, algo se me estaba pasando. Entonces lo que queremos hacer aquí es refrescar eso y establecer un procedimiento. Entonces, empezamos revisando los insumos, ¿no es cierto? En las tareas diagnósticas voy a utilizar o vamos a utilizar como equipos docentes la caja de herramientas. Esta la pueden ustedes encontrar en la página web del Ministerio de Educación y se la pueden, la pueden ir descargando y la pueden también aprovechar, leer, revisar. Esta caja de herramientas lo que nos va a brindar es lo siguiente. Vamos a encontrar en la caja de herramientas varias secciones, ¿no es cierto? Estarán en la página web del Ministerio de Educación colgados estos documentos. La primera sección de la caja de herramientas es la que nos brinda los elementos conceptuales de la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Aquí se establecen elementos conceptuales, pero también instrucciones o estrategias metodológicas para realizar la evaluación diagnóstica. Aquí se nos dice qué es, en qué consiste, cuáles son las funciones, las modalidades, etc. Después tenemos una sección 2 de la caja de herramientas para la evaluación diagnóstica que contiene una organización de las habilidades del área de lengua y literatura por subniveles, ¿sí? El aporte aquí de la caja de herramientas es que esta organiza un conjunto de estrategias didácticas, estrategias pedagógicas por subniveles y hay recomendaciones de cómo aplicarlas en cada subnivel. Después tenemos en la sección 3 habilidades del área de matemática. Aquí, al igual que en la sección 2, encontramos las habilidades del área de matemáticas organizadas por subniveles. También se encuentran aquí estrategias metodológicas para diagnosticar el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes por cada subnivel. Entonces, este es el aporte de la caja de herramientas en estas dos áreas. Luego tenemos en la sección 4 algunas consideraciones para la educación inclusiva, ¿no es cierto?, para personas o estudiantes con necesidades educativas especiales. En este apartado, en este documento, encontramos algunas especificaciones que, de igual manera, por subniveles, ¿no es cierto?, iremos encontrando para aplicar con nuestros estudiantes que tengan algún tipo de necesidad educativa especial.
Pero no conformes con esto, digamos, queremos aquí hacer un par de aclaraciones. Y este es que en los subniveles de preparatoria, de educación general básica, preparatoria y elemental, se recomienda que las tareas diagnósticas se realicen utilizando la caja de herramientas para la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Si bien esta estrategia está pensada para que se aplique desde educación general básica media en adelante, en el subnivel de preparatoria y elemental, también se puede realizar utilizando lo que establecen estas secciones, ¿no es cierto?, de cada una de las áreas correspondientes a estos subniveles. Y la segunda nota es que para la nivelación formativa se tiene que realizar también utilizando la caja de herramientas para el refuerzo formativo. Para la educación inicial es importante también considerar, y al igual que en estos primeros subniveles, que es importante también utilizar instrumentos que no estén estandarizados, ¿no es cierto? Instrumentos que estén más apegados a la realidad de nuestros estudiantes. Luego tenemos el segundo paso, ¿no es cierto? Ya hemos revisado la caja de herramientas, nos enteramos qué contiene, luego pasamos a revisar los instrumentos para la aplicación de las tareas diagnósticas. Aquí lo que vamos a encontrar es, de igual manera, actividades de evaluación, juegos, ¿verdad?, digamos, problemas para que los estudiantes vayan resolviendo, y esto tenemos que hacer la aclaración, ha sido un esfuerzo elaborado, ¿no es cierto?, por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Nosotros queremos darle los créditos, igual en la diagramación de estos documentos están los créditos para el INEVAL, que nos ayudó realizando la aplicación de estas tareas, de estos instrumentos, de estas actividades de evaluación, de estos problemas, ¿no es cierto?, que se pueden resolver y que están articulados con las habilidades entendidas como destrezas con criterio de desempeño establecidas en el currículo priorizado para la emergencia, que es el que estamos manejando en esta situación de emergencia sociosanitaria, ¿no es cierto?, por el COVID-19. Entonces, aquí encontraremos un conjunto de actividades, problemas, tareas específicas que las y los estudiantes deberán realizar y así evidenciar el desarrollo de sus habilidades. Luego, una vez que hemos revisado estos dos insumos, tenemos un siguiente paso. En este paso, seleccionamos las estrategias, las técnicas o instrumentos en función del nivel y subnivel educativo en el que estamos trabajando, ¿no es cierto?, en el que nos desempeñamos como profesionales. Aquí vamos a tener un conjunto de actividades, técnicas, instrumentos, estrategias de aplicación de las tareas diagnósticas, a partir de las cuales nos podemos servir para ir identificando, para diagnosticar la situación de desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes previo al abordaje curricular. Entonces aquí, como ustedes ven en la pantalla, tenemos una gran cantidad de instrumentos, ¿no es cierto?, o técnicas. Tenemos técnicas de interrogación como los test, como los cuestionarios, como las pruebas objetivas. También tenemos técnicas de observación como informes, anecdotarios, escalas de observación, registros, autoinforme, y también tenemos rúbricas, portafolios, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que ir identificando los que mejor consideremos con nuestro criterio pedagógico que se van a adaptar a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, una vez que selecciono las estrategias, ¿no es cierto?, técnicas o instrumentos que voy a aplicar, procedo a hacer la aplicación.
de estos instrumentos para conocer el estado del desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes. En este sentido, el docente tendrá que identificar cuáles son las estrategias, las técnicas, los instrumentos más propicios para aplicar con sus estudiantes. Y en este sentido consideramos que hay dos criterios fundamentales. El primero es que la aplicación de las estrategias, técnicas e instrumentos se debe realizar en función de las necesidades educativas del estudiantado con el que estoy trabajando, ¿no es cierto? Con nuestros estudiantes. No todos tienen las mismas necesidades, no todos aprendemos de la misma manera, ¿no es cierto? Ustedes conocen y dominan el tema de las inteligencias múltiples. Nosotros aprendemos de distintas maneras. Entonces, tengo que, como conozco a mis estudiantes, identificar cuál sería la mejor de las estrategias que puedo aplicar. Y un segundo criterio sería el de aplicar estas estrategias, técnicas e instrumentos considerando las condiciones del contexto educativo. ¿Por qué? Porque algunas estrategias, técnicas e instrumentos que yo seleccione no van a ser igual de aplicables en otro contexto. O si yo trabajo, por ejemplo, con distintos cursos, con distintos grados, ¿no es cierto? O trabajo en distintos subniveles también, no puedo aplicar las mismas estrategias con los más chiquititos que con los que ya están un poco más crecidos, ¿no es cierto? Hay que priorizar, hay que tener un criterio pedagógico, un criterio didáctico también, para proceder a aplicar estas técnicas e instrumentos. Entonces, recordemos que la estrategia de nivelación formativa tiene como tarea, ¿no es cierto?, identificar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes antes del abordaje curricular y tratar de equiparar ese desarrollo de habilidades para que las y los estudiantes puedan iniciar el abordaje curricular en las mejores condiciones de igualdad, ¿no es cierto?, de desarrollo de habilidades. Y luego tenemos un quinto paso que es sistematizar la información, ¿no es cierto?, en función del nivel de desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes. Aquí lo que vamos a hacer es, una vez que ya el docente tenga los resultados, los haya obtenido, haya revisado todos los instrumentos que aplicó, haya dado algún tipo de calificación, entendiendo no como calificación que ya sirva para el año lectivo. Ustedes saben que los procesos diagnósticos no se califican o no se valoran de manera que tengan repercusión en las calificaciones de los estudiantes en el año lectivo. Se pueden calificar, se pueden valorar, pero eso sirve como para ir identificando lo que necesita el estudiante reforzar. Entonces, en este sentido, el docente debe organizar, o puede, ¿no es cierto?, organizar en subgrupos de estudiantes en función del nivel de desarrollo de sus habilidades. Como les decía antes, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de desarrollo y especialmente ahora en este contexto tan duro que estamos viviendo, muchos por diferentes situaciones, por diferentes condiciones, no pueden mantener un desarrollo constante de habilidades. En ese sentido, es posible, es pedagógico formar subgrupos para ir identificando las necesidades que requieren las y los estudiantes. Luego también tenemos, o el docente puede definir claramente el estado actual de cada subgrupo, es decir, por ejemplo, aquí les vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros, digamos, tratamos de pensar de cómo debería ser o cómo podría ser. Por ejemplo, asumiendo que yo fuera docente, bueno, yo de profesión soy docente, pero estuviera ejerciéndola en una institución educativa y tuviera 32 estudiantes, por ejemplo, ¿no es cierto? Una vez que he revisado la caja de herramientas, una vez que he revisado los instrumentos de tareas diagnósticas, aplico
e identifico que 21 de mis 32 estudiantes está entre el 70 y el 80% de desarrollo de habilidades de lo que deberían tener en ese subnivel. Tengo también 8 estudiantes que están entre el 50 y el 60% de desarrollo de habilidades de lo que deberían tener. Y tengo 3 que, están entre el 40 y el 50% del desarrollo de las habilidades de lo que deberían tener. Entonces, yo no puedo aplicar una sola estrategia para todos, ¿no es cierto? En ese sentido es lo que decimos. Cada subgrupo requiere un proceso de nivelación específico. Pero ahí diremos, pero a eso me obliga, entonces el Ministerio de Educación me está obligando a hacer 3 planificaciones diferentes. No, en la misma planificación organizo, ¿no es cierto?, dependiendo del grupo. Digamos que en mi grupo se formaron 2 subgrupos, o 3 o 4, yo simplemente coloco las estrategias específicas para cada subgrupo en la misma planificación. Tal vez será un poquito más de trabajo, pero no es a realizar completamente o nuevamente 4 o 3 planificaciones diferentes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es a lo que nos referimos, que el docente sistematiza la información obtenida. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a actuar y también a fortalecer el hecho de que la docencia sea trabajar sobre evidencia, ¿sí? Yo no puedo asumir que un grupo de estudiantes necesita lo que yo creo que necesita, ¿sí? Ese es un error muy común y tenemos que erradicarlo, tenemos que evitarlo. Lo que primero tengo que hacer es conocer al estudiantado, al grupo con el que voy a trabajar, y identificar sus necesidades, su nivel de desarrollo, para plantear una estrategia pedagógica que me permita desarrollar los aprendizajes que he planificado para el año lectivo o que tengo en mente desarrollar en el año lectivo. Entonces, hasta aquí hemos hecho un recorrido por el paso a paso de las tareas diagnósticas, recordando que esta estrategia contiene 2 momentos específicos. El primero, que es las tareas diagnósticas que ya hemos visto, y el segundo ya es en sí la nivelación formativa. Y hasta aquí mi participación por el momento. Yo le voy a dar la palabra nuevamente a Cristina y ella nos indicará lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por toda la valiosa información que nos has presentado. Yo voy a dar paso a continuación a Edgar Freire, quien nos expondrá sobre el uso de las guías de nivelación elaboradas por la Dirección Nacional de Currículo. Adelante, Edgar. Bien, gracias, Cristina. Buenas tardes, estimadas autoridades, buenas tardes, estimados y estimadas docentes. Bien, ahora, luego de lo que nos ha explicado Luis, una gran pregunta que nace entre todos es ahora, ¿cómo realizo la nivelación formativa? Esto está ya dentro de la segunda fase. Una vez que ya nosotros hemos hecho nuestro análisis, hemos hecho nuestro proceso de diagnóstico, ahora sí que ya tenemos identificados los grupos, ¿cómo podemos realizar esta nivelación formativa? Bien, entonces vamos ahorita a señalar unos 5 pasos que son muy importantes en todo este transcurso de la formación formativa. Un primer paso va a ser planificar las estrategias pedagógicas utilizando las guías de nivelación. Bien, entonces, como ustedes ya lo van a ver a continuación, nosotros hemos diseñado en la Dirección Nacional de Currículo unas guías de nivelación donde encontramos todos aquellos temas que nacen de las tareas diagnósticas y los cuales van a poder ser luego nivelados por parte de los docentes. Entonces, primero, en una primera parte, tenemos que planificar las estrategias para poder utilizar esas guías de nivelación. En un segundo paso, una vez que ya tenemos identificado las estrategias que vamos a utilizar, vamos a aplicar ya estas estrategias con los estudiantes. Pero para poder aplicar estas estrategias, como dijo Luis, tenemos que identificar las necesidades de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, en base a nuestro contexto, en base a nuestros estudiantes, podemos nosotros darnos cuenta cómo aplicamos estas estrategias. Luego de que ya aplicamos las estrategias, pasamos a un tercer paso. En este tercer paso,
nosotros vamos a monitorear el proceso pedagógico. Es decir, que no solamente nosotros vamos a dar la estrategia pedagógica, no solamente vamos a aplicar la estrategia pedagógica, sino vamos a hacer un proceso de monitoreo, un proceso de seguimiento con nuestros estudiantes, ¿no? Lo cual ya lo veremos que lo podríamos hacer de manera sincrónica o de manera asincrónica. Luego de este paso, vamos a un paso que es muy importante, el paso número 4, que es reforzar el proceso pedagógico. Ustedes saben que una adecuada evaluación no está completa mientras no exista un adecuado refuerzo, ¿no es cierto? Un refuerzo pedagógico que es muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una vez que ya reforzamos el proceso pedagógico, nosotros ya en un quinto paso nos podremos dar cuenta si en realidadmente ya podemos o ya hemos cumplido ya hemos cumplido con aquellos objetivos que nos hemos planteado en un inicio, ¿no? Entonces, en base a esos 5 pasos, vamos a ver a continuación cómo nosotros vamos a escoger estas estrategias pedagógicas que vamos a utilizar con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, ¿no? Bien, dice estrategias pedagógicas para utilización de la guía de nivelación formativa. Bien, sigamos, Luis. Síguele, muy bien. En un primer instante, la institución educativa deberá determinar los procesos de enseñanza y aprendizaje autónomos y guiados de los estudiantes. Esto quiere decir que el docente, con ayuda de sus autoridades, ayuda de su equipo de trabajo, podrán escoger aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que pueden ser más adecuados para su contexto, ¿no es cierto? Puede ser que los quiera hacer de una manera sincrónica o de una manera asincrónica, pero siempre y cuando tiene que tomar bastante énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis y la argumentación, que son habilidades muy importantes que se están desarrollando ya dentro de las habilidades del siglo XXI. En un segundo paso, sigamos el siguiente. En un siguiente paso, veamos el siguiente, Luis. En este siguiente paso, de igual, tenemos que nosotros tomar en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes, ¿no? Como nombrábamos, todos tenemos diferentes maneras de aprender. Todos nuestros chicos tienen diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, unos pueden ser más espaciales, otros son más kinestésicos, son más lógico-matemáticos, son más naturistas. Entonces, también debemos basarnos en eso para nosotros poder identificar aquellas estrategias o aquellos procesos pedagógicos que debemos utilizar dentro del aula de clase, ¿no? Claro que debemos priorizar la capacidad del desarrollo de habilidades para la vida y seleccionar si estas actividades se las pueden realizar, sean de manera grupal o de manera individual. Y en una tercera parte tenemos, considerando diversas perspectivas, la comunicación empática, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, el manejo de las tecnologías. Todo esto para nosotros también identificar cómo poder trabajar con una visión interdisciplinaria y multidisciplinaria, que es algo que nos ha estado dando muchos buenos resultados, ¿no es cierto?, en esta época de emergencia sanitaria que nos tocó pasar, ¿no?, a todo el país, a todo el sistema educativo, y no solo en el Ecuador, sino en todos los países. Entonces, esta estrategia de interdisciplinaridad ha dado grandes resultados en el sistema educativo nacional. Bien, a continuación, veamos, para poder plantear todas estos aspectos que deben considerarse para poder nosotros seleccionar nuestras estrategias metodológicas, podemos considerar diversas metodologías activas, ¿no es cierto?, como por ejemplo el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el trabajo cooperativo, los estudios de casos, así como otros modelos metodológicos como la clase inversa o el STEAM. Como les decía, este aprendizaje por proyectos ha sido de gran ayuda para el aprendizaje de los chicos, ya que los estudiantes al trabajar por proyectos se han sentido mucho más motivados porque saben que todo lo que ellos están estudiando, todos los conceptos que están recibiendo en las diferentes asignaturas, les está sirviendo para poner en práctica en algo concreto, ¿no es cierto?, en algo pragmático en su diario vivir. Como les digo, también hemos trabajado con un aprendizaje basado en problemas, el trabajo cooperativo también, que es de mucha importancia, en el cual los chicos comparten sus actividades, en este caso desde sus hogares, con sus familiares, con sus hermanos, con sus padres, ¿no es cierto? También ha dado muy buenos resultados, más que todo lo que tiene que ver en la contención emocional. Bien, veamos la siguiente. En esta siguiente parte vamos a mostrarles ya cómo está compuesta la guía de nivelación formativa.
Tenemos guías de nivelación formativa, como nos dijo Luis, tanto para el área de lengua y literatura como para el área de matemática. La estructura es la misma, ¿no? En este momento les presento una del área de matemática. Entonces, si podemos ver, en una primera parte van a tener al alcance todo el nombre de la asignatura, el nivel al cual corresponde, en este caso es nivel de básica media, el tema general, en este caso dice números naturales, adición, sustracción, multiplicación y división, es el tema general que está enlazado a un tópico general del área que se trabajó conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el INEVAL. Estamos correctamente, estas guías están correctamente afianzadas con los indicadores de evaluación de los estándares de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, por eso está enmarcado ese tema general, de lo cual se ha definido una destreza con criterio de desempeño asociado a dicho tema y por ende el indicador de evaluación, que es con el cual el docente podrá evaluar el alcance de dicha destreza con criterio de desempeño. Luego, directamente, como ustedes pueden ver, ya se empiezan en estas guías a enmarcar de una vez ya lo que son la propuesta de actividades. Son actividades con diferentes niveles de logro en las habilidades, ¿no? Esto quiere decir que la parte de teoría o la parte de conceptual no es que se la deja a un lado, ¿no? Sino que se le deje en libertad al docente para que toda esa parte la trabajen por medio puede ser de los textos escolares, puede ser por medio de los textos que están colgados en la plataforma del Ministerio de Educación. Tenemos algunos recursos, ¿no? En la plataforma donde puede trabajarse la parte de conceptual, la parte teórica, dejando estas guías metodológicas más para la parte práctica, ¿no? Para la parte de aplicación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que se plantean de una actividades, en este caso de la multiplicación, hasta llegar a un nivel más complejo, un nivel de logro 3, que sería ya la aplicación en problemas de la vida diaria. Y en una última parte de estas fichas, como podemos ver, están lo que son las rutinas de pensamiento. Siempre nos hemos tratado de que el proceso de enseñanza-aprendizaje acabe en una autoevaluación del estudiante, ¿no? Donde el estudiante, mediante estas rutinas de pensamiento, nos dé a conocer todo lo que él logró aprender durante el manejo de estas guías metodológicas, durante el manejo de los proyectos interdisciplinarios. Siempre hemos tratado de enmarcar estas rutinas de pensamiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta época de emergencia. ¿Cómo se puede aplicar estas guías, ¿no es cierto? Entonces, como dijimos anteriormente, hay algunas estrategias metodológicas. Entonces, por ejemplo, estas guías tranquilamente las podemos, si queremos trabajar por medio de proyectos interdisciplinarios, podemos introducir estas guías dentro de los proyectos interdisciplinarios, ¿no es cierto? ¿Qué tal si queremos trabajar con una estrategia de carácter cooperativo? Podemos utilizar estas fichas para hacer trabajos individuales o para hacer trabajos grupales, ¿no es cierto? Para estudiantes que quieran trabajar de manera interpersonal o de manera intrapersonal. Podemos utilizar estas fichas, ¿no es cierto? Van a ser de gran ayuda, especialmente como cuando nos dijo Luis, por ejemplo, ¿qué tal si el docente le toca separar en 2 o 3 grupos su aula de clase? Entonces, esto nos ayudaría bastante a los docentes porque pudiéramos trabajar con unas fichas con un grupo, otras guías con otro grupo, otras guías con otro grupo, facilitando de esta manera tanto el trabajo del docente como el aprendizaje de los estudiantes. Pudiéramos trabajar como complemento de un documento social o natural del contexto. Por ejemplo, como nos decía Luis también, hay estudiantes que, por ejemplo, necesitan también nivelarse en otras asignaturas. Entonces, bueno, trabajemos con un contexto del área de ciencias naturales o del área de sociales e introduzcamos en ese contexto aplicaciones que hablen acerca de operaciones matemáticas o introduzcamos guías que hablen acerca de la comprensión lectora del área de lengua y literatura, ¿no? Podemos introducir estas fichas también cuando hablemos de contextos sociales o contextos naturales. Podemos también utilizar estas fichas, por ejemplo, cuando hablemos de la clase inversa como una investigación previa. Podemos dar estas fichas a nuestros estudiantes y pedir que vengan investigando, que vengan analizando estas fichas para que a lo que tengan una clase sincrónica con nosotros, poder despejar todas las dudas que ellos tengan, ¿no es cierto? Y de esta manera trabajar de una manera de flipped classroom o de clase inversa. Podemos trabajar con proyectos de STEAM, que es una nueva metodología innovadora que se está planteando ya desde el Ministerio de Educación, en la cual ustedes saben es el trabajo en proyectos desde algunas áreas del conocimiento, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática. Bien, entonces esta es una manera en la cual el Ministerio de Educación ha pensado en cómo colaborar a todos los docentes y nuestros estudiantes
es en la creación de estas fichas, de estas guías de nivelación formativa, las cuales van a ser de gran ayuda para todos los docentes del sistema educativo. Muchas gracias, Cris. Gracias, Edgar. Antes de pasar al siguiente momento, lo que quisiéramos hacer es repasar también unas orientaciones del uso de las fichas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como primer paso, lo que tendríamos es aplicar las tareas diagnósticas, ¿no es cierto? Esta es una captura de pantalla de uno de los instrumentos elaborados por Ineval. Entonces, aquí asumamos que uno de los estudiantes en este ejercicio responde mal. Aquí la respuesta es la opción 3, pero digamos que elige la respuesta 2, ¿no es cierto? Está mal. El segundo paso, ¿qué sería? Acudir a las guías de nivelación, a estas fichas, ¿no es cierto? Y revisar lo que nos dicen aquí en esta parte de abajo, que esta ficha se tiene que utilizar cuando haya dificultad en la pregunta 3. Y como vemos acá arriba, esta es la pregunta 3. Como ustedes pueden ver, las guías, estas fichas que contienen este conjunto de guías, ¿no es cierto?, están articuladas con las tareas elaboradas acá en los instrumentos de tareas diagnósticas. Luego, posterior a ello, lo que debemos hacer es, ¿no es cierto?, aplicar esta guía, ¿no es cierto?, estos contenidos para que se pueda nivelar al estudiante, para que se le pueda reforzar el conocimiento en el cual estuvo con alguna dificultad o en el cual presentó dificultades. Entonces, la idea aquí que queremos que quede clara, perdón, es que las tareas diagnósticas están articuladas con las guías de nivelación para que cuando el docente o la docente identifique dificultad en alguna destreza con criterio de desempeño, acuda a las guías y ahí le van a decir si tuvo dificultad en tal pregunta de las tareas diagnósticas, aplique estos conocimientos, aplique o refuerce estos aprendizajes. Entonces, recordemos que las tareas diagnósticas y las guías de nivelación formativa están articuladas tal como se ve en este diagrama, ¿no es cierto?, de 3 pasos. Ahora sí le doy la palabra a Cristina nuevamente. Perdón, muchas gracias, Luis y Edgar. Vamos a dar paso a la lectura de las preguntas e inquietudes frecuentes para conocimiento de nuestros participantes. Pregunta 1. Para los subniveles de inicial, preparatoria y elemental, ¿qué instrumentos debemos utilizar para aplicar las tareas diagnósticas? Aquí la respuesta sería que se recomienda el uso de la caja de herramientas para evaluación diagnóstica, pero también se pueden utilizar los insumos curriculares propios del nivel de educación inicial, así como otros instrumentos no estandarizados que se utilizan comúnmente en este nivel y subniveles. Pregunta 2. ¿Con qué instrumentos se realiza la nivelación formativa con estudiantes de inicial, preparatoria y elemental? Se recomienda utilizar la caja de herramientas para el refuerzo formativo, pero también, nuevamente, se pueden utilizar otras estrategias pedagógicas adecuadas a la edad, a la etapa o al nivel de desarrollo de las habilidades de estas poblaciones estudiantiles. Pregunta 3. ¿Cuántas semanas dura la estrategia de nivelación formativa? La estrategia de nivelación formativa dura 6 semanas. 2, ¿no es cierto?, las tareas diagnósticas y 4, la nivelación formativa. Pregunta 4. ¿Cuántas semanas dura la etapa de tareas diagnósticas? Aquí ya me adelanté a la respuesta en la pregunta anterior, pero pues la etapa de tareas diagnósticas se realizará entre las semanas 1 y 2. Pregunta 5. ¿Cuántas semanas dura la etapa de nivelación formativa? La etapa de nivelación formativa se realizará entre las semanas de la 3 a la 6.
Pregunta 6. ¿Es posible realizar tareas diagnósticas y nivelación formativa en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales? Sí es posible realizar este proceso adaptando los insumos a las especificidades de estas áreas, es decir, no son exclusivas para lengua y matemática, pero las secciones que presentamos de la caja de herramientas sí están planificadas para estas dos áreas, pero se las puede adaptar también para utilizarlas en ciencias naturales y ciencias sociales. Pregunta 7. ¿La nivelación formativa se debe realizar con todos los estudiantes? Sí, la estrategia de nivelación formativa se debe realizar con todo el estudiantado a nivel nacional en el régimen Costa Galápagos 2021-2022. Pregunta 8. ¿Dónde encuentro los insumos para desarrollar la estrategia de nivelación formativa? Todo lo que hemos presentado y de lo que hemos hablado se encuentra en la página web del Ministerio de Educación. Hay una subsección de el plan educativo COVID-19, ahí continuamos en la emergencia, ahí podemos encontrar todos estos insumos. Ahí tenemos los links de tareas diagnósticas, de nivelación formativa y de todo lo que hemos presentado en esta tarde de trabajo. Y bueno, hasta aquí es la presentación que hemos preparado. Esperamos que haya sido de utilidad para todas ustedes y todos ustedes y que la estrategia de nivelación formativa se desarrolle adecuadamente en las primeras semanas del año lectivo. Agradecemos mucho la atención de las y los docentes del régimen Costa Galápagos 2021-2022 y a los presentadores de las Direcciones Nacionales de Estándares Educativas y Currículo.